Bueno, muy bien, vamos a hablar de un tema que también estuvo muy presente esta semana y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Así es, está con nosotros. Sí, perdón, quería decir solamente esto. Perdón. Que cuando algunos escuchan algunas voces, según de dónde vengan, sostienen, por ejemplo, aquellos que están más cerca de la derecha, dicen que la reducción de la jornada laboral de 6 horas la proponen los vagos. Que la gente debería trabajar más en este país, porque hay poca gente que trabaja y los que trabajan poco. Y por otro lado, los que proponen menos horas dicen que tienen cierta mentalidad arcaica. Vamos a ver qué sale de todo esto. Claro, vamos a hablar con Matías Maitos, director del Centro de Trabajo y Estudios de Capacitación y Trabajo, sobre esta situación, ¿no?, que está justamente sucediendo y que Néstor nos estaba adelantando. Matías, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Ya tardes. estuvimos conversando un poco también en el corte, ¿no?, sobre esta situación, aquellos que están en contra, aquellos que están a favor de esta reducción, y que muchos que están en contra en realidad no es que se sume en realidad más horas, sino que se mantenga en realidad como está, con estas 48 horas semanales. Sí, me parece que lo primero que hay que decir es que los proyectos de esta naturaleza me da la sensación que vienen a intentar saldar una cuenta pendiente, porque la jornada de trabajo de 48 horas en nuestro país está por cumplir 100 años. Y díganme si no hubo cambios en la organización del trabajo durante estos 100 años. ¿Por qué 48? Pará, 48 me da... La jornada máxima de ¿Son de cuánto? trabajo. 9 horas por 5 me da 45. Sí, depende cómo se distribuya. En la semana, ¿no? Muchos Claro. trabajan sábados también, Claro. entonces, Claro, ok. exactamente. Eso contando los sábados. Estaríamos hablando una jornada laboral de lunes a sábados. Se puede distribuir de distintas maneras sobre 48 horas totales en la semana. Sí. Pero me parece que lo relevante es que durante este siglo hubo muchísimos cambios muy profundos en la organización del trabajo, la introducción de tecnologías que han mejorado mucho la productividad. Y díganme si no es posible avanzar de la misma manera que se avanzó en muchos otros lados a lo largo del mundo en los últimos 100 años y también especialmente en los últimos años. Digo, porque no solo en los países desarrollados. Durante los últimos años México avanzó en la reducción de la jornada, Chile avanzó en la reducción de la jornada, Colombia avanzó en la reducción de la jornada. ¿Por qué nosotros no podemos avanzar también en ese mismo sentido? En nuestro país más o menos... Cuando vos decís que esos países avanzaron en la reducción de la jornada, ¿a qué te referís puntualmente? Que ¿Cómo están parados, digamos? Sancionaron normas que tendían a reducir el máximo legal de jornada de trabajo que puede trabajar un trabajador en un día o en una semana. Pero en la práctica, ¿trabajan menos? ¿Cómo es? A ver, por mencionar la situación de nuestro país. Sí. En nuestro país, más o menos la mitad de los trabajadores formales trabajan más de 40 horas por semana. En ese marco, una reducción de la jornada laboral no impactaría sobre todos los trabajadores de nuestro país porque ya hay muchos que trabajan menos de 48 horas, menos de 40 horas, sino que impactaría solo sobre esos trabajadores que están trabajando o más de 48, o digamos, o menos de entre 40 y 48, como la mayoría de los proyectos están planteando ir reduciendo escalonadamente. Es decir, sería una propuesta que de alguna manera le cambiaría la realidad laboral a esos trabajadores que tienen jornadas que en muchos casos son excesivas, son muy intensas. Y me parece que en realidad estos proyectos lo que buscan es mejorar el bienestar de los trabajadores, porque de esto se trata, ¿no? De buscar un mejor equilibrio entre las actividades laborales y en la vida privada. Ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación económica, política, ¿estamos preparados para una reducción de la jornada laboral? Bueno, ¿por qué no? Yo diría, ¿por qué no? Me parece que es una necesidad, me parece que es una cuenta pendiente y además en muchos lugares donde se introdujo la reducción de la jornada, ya sea reduciendo el máximo semanal, o en algunos países o en algunas empresas lo que se introdujo fue la semana laboral de 4 días. Sí. Hay distintas empresas que introdujeron estos esquemas, que hicieron estudios a ver qué pasaba con el rendimiento de los trabajadores. Y en muchos casos lo que vieron es que mejoraba el rendimiento de los trabajadores, mejoraba la productividad. Esto lo que quiere decir es que en muchos casos el resultado no solo es un beneficio para los propios trabajadores que trabajan menos, sino también para las propias empresas. Y esto tiene alguna lógica, porque trabajadores que tienen jornadas laborales más acotadas son trabajadores que están menos cansados, trabajadores que probablemente se comprometen más. Entonces,
¿tiene alguna lógica estos resultados que digamos, a los que llegan? Son por objetivos también. Hay trabajos que son por objetivos y donde no tiene sentido que cumplan jornadas que van más allá de esos objetivos. Y si no, digo, me parece que si estamos hablando de una meta deseable, me parece que esto también puede funcionar como un incentivo para que las propias empresas busquen la manera de organizar mejor el trabajo, de introducir innovaciones tecnológicas, bueno, justamente para permitir que la productividad se mantenga o se incremente con trabajadores que trabajen por lo menos acorde también a lo que trabajan en otros lugares en el mundo, porque la jornada de trabajo en nuestro país es una jornada, digamos, extendida en términos comparativos. Ahí Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, habló del tema esta semana y dijo esto, vamos a escuchar. Es muy oportuno y correcto discutir alrededor de este tema que atraviesa además la discusión laboral hoy en todo el mundo. Es uno de los pocos aspectos en los cuales la legislación argentina está en deuda. Nosotros todavía nos regimos por las 48 horas semanales, que es el máximo instituido por la Organización Internacional del Trabajo, y es respuesta o es producto de una ley del año 29, es decir, que va a cumplir 100 años. Bueno, pero en realidad, a ver, a vos te garantiza, si vos reducís la jornada laboral, no es una garantía de que vos después, digamos, hayan más posibilidades de ingreso de personas a los lugares de trabajo. No. Esto tiene que ver con una cuestión más del bienestar de la persona que trabaja. Yo creo que sí, que tiene que ver más con el bienestar. Hay digamos, algunas propuestas o algunas ideas que parten de esa idea justamente de que reducir la jornada incentivaría la generación de empleo. Yo creo que esto tiene que ver sobre todo con mejorar el bienestar de los trabajadores. Me parece que digamos, los desafíos en términos de generación de empleo se resuelven por otro lado y no por este, pero no por eso esta propuesta es menos relevante. Ahora, en cuanto a esta reducción, ¿no? En el caso de que se llegase a implementar, ¿qué sucede con los salarios también? Me parece que tiene que ser una reducción escalonada y me parece que claramente tiene que ser una reducción que no toque los salarios, porque bien deprimidos están los salarios. Los trabajadores perdieron, los trabajadores formales perdieron entre 2017 y 2019 el 20% de su poder adquisitivo y estos últimos años no lo han recuperado. Entonces, seguir cargando el costo de reformas laborales sobre los trabajadores me parece que sería un error. Ahora, le quiero preguntar a Bachmann, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Yo pregunto, ¿no? Este tema a la derecha no le gusta nada. Digo, cuando vos escuchás a la derecha te dice, no, son todos vagos, esto es un proyecto de la izquierda, los troscos no quieren trabajar, nunca quisieron trabajar, y ahora lo que propone es trabajar menos. Pregunto, ¿este tema, hay posibilidad de que se cuele dentro de lo que significa la campaña? ¿O no es un tema de la campaña? El tema sustancial de la campaña es el grave problema económico, que es la relación entre inflación y salario, inflación e ingresos, que este es el problema sustancial. Hoy le vamos a agregar como problema lo que veníamos charlando antes de entrar, la corrida contra el dólar, ¿no es cierto? Sí. Que va a llegar a un valor importante si no se toman medidas. Esto es lo que importa hoy. Me parece que el tema del trabajo está pensado mucho para adelante por una situación de que, vos fíjate que muchos peronistas que votan a Milei lo hacen o porque no tienen ningún derecho, porque tienen trabajos de muy baja calidad, en negro, sin ningún tipo de derechos, ni hablemos de vacaciones, aguinaldo, algunos le pagan por hora, otros le pagan por cada vez que va, otros le pagan por paquete de trabajo, de muy baja calidad laboral. Y hay otro segmento que además está en muy bajas condiciones socioeconómicas, que incluso reciben algún tipo de ayuda del Estado, pero esa ayuda no les alcanza ni siquiera para comer, no estoy hablando para llegar a fin de mes. Entonces, esto es lo que está instalado hoy en la campaña. Ahora, me parece que lo más importante que se puede sacar de esto es evidente que la derecha, ya sea con Milei o ya sea con Bullrich, viene por más. Pero
Y yo le pregunto a está Hernán, subyacente. ya que lo tenés al lado tuyo. Lecher, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, está muy elegante hoy. Gracias. Escúcheme, le quiero decir lo siguiente. Desde el punto de vista de la economía, Sí, porque el proyecto está bueno, sí. ¿no? Para todos aquellos que trabajamos, pero desde el punto de vista económico, ¿es viable para un país subdesarrollado como la Argentina? Sí, claramente. En realidad, la característica que tiene, yo retomo algo de lo que decían ellos dos, la característica que tiene este proyecto en la Argentina, que tal vez en otros países, recién en las placas veíamos otros ejemplos de otros países, es que puede ser un mecanismo de redistribución del ingreso. Es decir, justamente no solo no tiene que reducirse el salario a la par de la reducción de horaria, tal vez podría generar puestos de trabajo, recién lo mencionaban, pero sobre todo me parece que puede generar un proceso de redistribución del ingreso. Lo digo porque en la última semana salió el dato de pobreza. La Argentina tiene una característica que es que, y el resto de los países, ¿qué pasó? Con la pandemia cayó la actividad, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación. En el resto de los países volvió la actividad al origen, la Argentina también, bajó la pobreza y bajó la desocupación. Acá bajó la desocupación, generamos puestos de trabajo, pero no bajó la pobreza. Hay un problema serio de ingresos. No se recuperó nada de lo perdido y tenés un problema serio en lo que tiene que ver con el flujo de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. También aumentó la pobreza por la inflación. Aumenta la pobreza por la inflación, pero la pobreza en realidad por ingresos es inflación contra salario. Sí, las dos cosas pasan. Esa es la variable, claro. Sí, aumentó 2 puntos en promedio el semestre contra semestre de la inflación, pero además los salarios no acompañaron eso. Los salarios, los ingresos, en términos generales, cualquiera de las cosas que tienen que ver con la pobreza. Ahora, medidas como las ganancias o como esta tal vez de reducir la jornada laboral o políticas que apuntalen a la reducción de la inflación son todas políticas que te van a hacer bajar la pobreza.